Hola a todos amigos de Spanish Boost y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast para aprender español. En el episodio de hoy voy a hablar de un tema que varias personas me pidieron o varias personas parecen tener curiosidad y a mí me pone muy feliz. Es uno de mis temas favoritos para hablar y ese tema es las películas. Hoy voy a hablar de mis 4 películas favoritas y voy a tratar de explicar un poquito de qué trata cada una y por qué son mis favoritas. Aviso que no van a haber spoilers porque este es un podcast para aprender español tranquilos, así que si no vieron las películas y quieren ver este episodio, no hay problema. Pueden verlo, pueden escuchar los comentarios que voy a hacer y ninguno va a tener spoilers. Entonces, son 4 películas y voy a hablar de cada película sobre diferentes cosas, pero en diferentes categorías que se repiten. Y les voy a contar un poco por qué son importantes para mí. Antes de hablar de las películas específicas, estas que a mí me gustan, quería hablar un poquito sobre el concepto de películas favoritas. Creo que películas favoritas es muy diferente al concepto de mejores películas, porque las películas favoritas son muy personales. Vos elegís una película que es tu favorita, que es especial para vos, no porque tenga la mejor cinematografía, o sí, pero sino porque te toca una fibra sensible, porque atravesaste sentimientos muy fuertes viendo esa película. O eso creo yo. Creo que es muy diferente, ¿no? Como la lista de, yo considero que estas son las mejores películas basado en términos técnicos como guión o como iluminación versus estas son mis películas favoritas. Las mías no significa que sean las mejores. No sé, es una teoría de la que hablé con Martín varias veces y me gustaría saber qué piensan sobre esto. ¿Creen que es diferente la lista de mejores películas versus la lista de favoritas? Porque en mi caso sí lo son. Estas son mis 4 personales favoritas. Quizás si tuviera que hacer un top 4 mejores películas, no sé si estarían estas películas. Nunca lo hice, pero tengo otras en mi mente. Entonces, bueno, si les interesa, puedo hacer el top 4 mejores películas con una perspectiva más objetiva. Esto es un tema que hablamos en un podcast con Martín. Si lo quieren ver, puedo poner una tarjetita acá. Bueno, no sé si puedo porque es en su canal, pero bueno, lo puedo dejar en la descripción también. Así que no voy a dar más vueltas y voy a empezar a hablar de cada película. Bueno, la primera película es The Handmaiden de Park Chan-wook del año 2016. La historia está ambientada en el 1930. Sigue a una joven que es una carterista, podemos decir, una persona que roba, básicamente, y que obviamente es de una clase social baja. Y yo en argentino diría que es una persona que se las arregla en la vida. La contratan como doncella
doncella es el término. Ok, acá tenemos como mucho vocabulario más viejo, más antiguo. Doncella es una persona que está como compañera, que se encarga de ayudarla y hacerle compañía a otra mujer, una doncella. Entonces, a esta carterista la contratan como doncella de una heredera japonesa. ¿Ok? Estamos hablando, esto es en Corea, 1930, Corea, y la heredera esta es japonesa. Ambas se ven muy inocentes y ambas están en situaciones complicadas. Pero durante la película, sin dar spoilers, vamos a ver muchas vueltas, muchos momentos inesperados, muchos engaños, muchos personajes que hacen cosas que no esperamos. Es una película romántica también y hay muchas emociones fuertes. Bueno, ahora vamos por diferentes aspectos que tienen esta película. El estilo visual y la dirección de Park Chan-wook. La fotografía de esta película no tiene sentido. Hay unos planos que son tan hermosos, tan cuidados, tan prolijos. Es literalmente como mirar una obra de arte, de pintura, que nada, es simplemente demasiado estéticamente bella la película. Yo soy una persona que le gusta mucho la parte de dirección de fotografía, entonces cuando una película se destaca de ese lado, a mí me genera algo en el pecho, en mi corazón. Entonces es una película visualmente increíble. Después, como dije antes, la narrativa tiene muchos giros inesperados. Tenemos cosas inesperadas pasando durante la película. Es una montaña rusa de emociones. Y yo me acuerdo la primera vez que la vi, la estaba mirando en mi computadora, lamentablemente. Siempre la experiencia para mí es mejor si la ves en el cine, pero no sabía que estaba por mirar una de mis películas favoritas, así que fue una noche que estaba mirando una película random en mi computadora y elegí esta y vi la versión extendida porque no encontraba la versión normal, pero bueno, recomiendo la extendida. Siempre vi la extendida, no sé cuál es la versión no extendida. Creo que es bastante larga, creo que dura como... Puede ser que dure como casi 3 horas, pero bueno, vale cada minuto. Y me acuerdo de estar mirándola en mi cama, en la computadora, pensando, Dios mío, Dios, no puede ser lo que estoy viendo. No, mis ojos no podían creer lo que estaba mirando. Estaba ya mientras miraba la película, a mitad de la película, ya sentía que era una de las mejores películas que había visto en mi vida. Y bueno, hoy en día, dentro de mis personales favoritas, creo que ocupa el puesto número 1. Me encanta y la recomiendo un montón, honestamente. Pero si son nuevos, un poco nuevos en el mundo del cine coreano, recomendaría empezar con otra del mismo director que se llama Old Boy. Si todavía no vieron ninguna película coreana, esa es como una clásica y es del mismo director. Quizás está bueno ver esa antes de ver Handmaiden, no sé. Y si quieren ver directamente Handmaiden, está perfecto también. Otra cosa que me encanta de la película es que mezcla géneros. Tenemos thriller psicológico, romance, hay un poco de erotismo y tiene un humor tan oscuro, no sé, es simplemente increíble. No me alcanzan las palabras para describir lo buena que es esta película y probablemente merezca su propio video haciendo una reseña
completa con spoilers. Si conocen la peli y les gusta, o si quieren verla y después quieren que haga una especie de podcast exclusivo de películas, yo estoy lista. Y me encantaría poner a esta película en la lista. Y el contexto histórico. El contexto histórico es intenso también. Está ambientada durante la ocupación japonesa en Corea, que es todavía un tema súper sensible en Corea. Y básicamente hay trasfondo cultural de tensión política y cosas que, bueno, simplemente ayudan a encender a esta trama y la hace 30.000 veces más interesante y no sé, o sea, amo que haya un contexto histórico tan pesado en una historia que en realidad es de romance, así que, bueno, eso. Creo que este podcast va a ser bastante largo, pero esa fue mi primer película favorita personal. Vamos con la segunda película. Mi segunda película favorita se llama Mirror y es de 1975 y es de Andrei Tarkovsky. Tarkovsky, de este director es que mi gato se llama Tarko o Tarkovsky. Porque yo adoro a Tarkovsky, me encanta este director. Siempre soñé con, no sé, con hacer una película, aunque sea una partícula similar a lo que él ha hecho, y me genera demasiadas cosas. Tarkovsky en general se centra mucho también en la dirección de fotografía y como ya les conté en la anterior película, es algo que a mí me encanta y me emociona y me gusta y empiezo a sentir cosas en mi cuerpo solo hablando de la dirección de fotografía de Tarkovsky. Pero bueno, hablemos de esta película en específico. Se llama Mirror, que significa en español espejo, entonces lo que vemos es como una especie de película autobiográfica, autorretrato, muy artístico. Me encanta en la fotografía el autorretrato y siento que es básicamente un autorretrato de Tarkovsky mismo. Entonces vamos viendo como memorias de una persona, vamos viendo memorias de un hombre, de su infancia, de momentos con su madre, de relaciones en diferentes etapas de la vida y al mismo tiempo saltando en el tiempo. También hay mezclas de hechos históricos y al final del día es una película muy poética, donde se reflejan emociones y traumas. Esta película tiene una narrativa que no es lineal y hay secuencias en donde se mezclan sueños con realidad. Es todo bastante experimental de alguna forma. Amo el estilo poético experimental. Es algo que, no sé, es precioso de apreciar y de ver. Una cosa que suele hacer Tarkovsky, pero que en esta película también está muy presente, que está muy relacionada con la dirección de fotografía, es que hay planos bastante largos, con movimientos muy largos también. Por ejemplo, con unos zoom in, como un movimiento dolly muy lento, donde vemos a un personaje que quizás está sentado y es como todo tan, como un encuadre fotográfico tan preciso, tan pensado, tan hermoso, que sí, no hay diálogo o hay una poesía de fondo siendo narrada y es un poco lento, pero es tan hermoso que vale la pena. Para muchas personas, probablemente una película así puede ser un poco aburrida y lo entiendo. Yo no estoy siempre en la energía correcta para mirar una película de Tarkovsky,
porque son películas pesadas, podemos decir. Son películas largas donde no hay necesariamente mucho pasando, sino que vemos fragmentos de historias, de memorias, pero bueno, si estás en un modo más experimental y querés conocer cine soviético, cine ruso, hay que darle una oportunidad a las películas de Tarkovsky. Yo diría que si nunca viste una película de Tarkovsky y querés intentarlo, quizás, como dije con The Handmaiden, quizás es mejor mirar Old Boy, que es la más popular o una de las más populares del mismo director. Con Mirror recomendaría algo similar. Quizás está bueno mirar Stalker antes de mirar Mirror y averiguar un poco sobre la historia de Stalker también y de la conexión de Tarkovsky con esa película y de lo complicado que fue filmarla y de lo obsesivo que es este director. Pero de nuevo, solo Tarkovsky o solo Stalker son cosas que requieren todo su propio video y muy extensas para hablar en este video, en donde estoy enfocándome solo en Mirror. Así que, bueno, de nuevo, si quieren que haga un podcast exclusivo de películas, ustedes me dicen en los comentarios y va a suceder. Y también, como sugerencia, me gustaría hacer un movie club, pero bueno, ustedes me dirán. Ok, tercera película, Chungking Express de 1994 por el director Wong Kar-wai. Ok, bueno, Chungking Express. Básicamente tenemos dos historias que pasan al mismo tiempo en la misma película, ambientada en Hong Kong. En la primera hay un policía que está pasando como por una situación donde la novia lo deja, está con el corazón roto y se encuentra con una señora que es bastante misteriosa, que tiene anteojos, que usa un traje y una peluca rubia. Es todo como muy misterioso sobre ella y empieza a pasar tiempo con esta mujer. En la otra historia también vemos a un policía que se transforma en un cliente habitual de un local de comida rápida, donde la joven, la chica que atiende ahí, se empieza a interesar por este policía de una manera un poco sin llamar la atención, ¿no? O sea, a ella le interesa a él, pero no trata de estar detrás de él. Es como de una forma secreta. Ambas historias exploran los temas del romance, del amor. Las películas de Wong Kar-wai son muy de explorar el amor. Como dato, si les gusta Wong Kar-wai, hay una película de él que es un romance entre dos chicos de Hong Kong, creo, que vienen a Buenos Aires, y la película es toda en Argentina, o la mayor parte es en Argentina, en Buenos Aires, y también hay tomas en Iguazú, en las cataratas del Iguazú, donde estuve recientemente y tengo un blog que va a salir pronto con Martín. Pero bueno, por favor, miren esta otra película. Se llama Buenos Aires Affair o Happy Together de Wong Kar-wai. Pero es otra recomendación dentro del mundo de Wong Kar-wai. Hablando de dirección de fotografía, esta película destaca por un poco lo contrario a lo que decía de The Handmaiden o de las pelis de Tarkovsky. Esta película, el estilo es con colores muy saturados, con, por ejemplo, mucho movimiento de cámara en mano, un estilo visual vibrante
Y la banda sonora está complementado por la música que tiene esta película. Y de acá viene una de mis canciones favoritas, que es California Dreaming, que suena muchas veces durante la película y me encanta. O sea, no son suficientes veces las veces que suena esa canción y es perfecta. La banda sonora coordina demasiado bien con las historias y no sé, me encanta. Amo a Wong Kar-wai un montón. Me encanta cómo hay dos relatos que no tienen nada que ver entre sí, sino que son dos historias paralelas que pasan en la misma ciudad, pero no hay un contacto real entre los personajes. Es muy interesante esa narrativa. Y también habla un poco sobre la vida agitada en Hong Kong en los años 90, siempre analizando todo esto de las interacciones humanas. Es muy de Wong Kar-wai analizar las relaciones humanas, especialmente estas relaciones románticas y la soledad, y es precioso. Esta película es chef's kiss. Divina. Y es una peli que me gusta remirar siempre, especialmente en abril, porque bueno, hay como algo relacionado que sucede en abril. Mi cumpleaños es en abril, entonces, no sé, me gusta verla cerca de mi cumpleaños, cerca de la semana de mi cumpleaños, porque me siento en contexto. Bueno, la última película de la lista, la película número 4, es Melancolía del 2011 de Lars von Trier. Lars von Trier, este director, es bastante controversial. Tiene películas bastante fuertes, bastante dolorosas. Yo me acuerdo de hablar con uno de mis profesores en la universidad de él. Dije que había hecho una referencia a esta película en un corto y mi profesor me dijo, no la vi, no miro películas de Lars von Trier porque la paso mal. Como, ¿por qué miraría una película que simplemente me hace sentir mal? Y mi profesor tenía un punto. Él tenía razón. Las películas de Lars von Trier son dolorosas. Son dolorosas y tocan temas muy sensibles, muy psicológicamente sensibles. ¿Sobre qué trata específicamente Melancolía? Bueno, tenemos a nuestra personaje principal, es una mujer y está en el día de su boda, ni más ni menos que su boda, y está sufriendo de depresión. Una especial fuerte depresión durante su propio casamiento. Está también presente su hermana que trata de mantener la calma en toda la situación que está pasando. Y al mismo tiempo hay una amenaza en el planeta Tierra sobre un planeta que se llama Melancolía, ahí viene el nombre de la película, que va a estrellarse contra la Tierra y básicamente vamos a morir todos. En la película vemos cómo los personajes, los diferentes personajes que están pasan esta situación tan extrema. Vemos sus reacciones, su forma de comportarse y es todo tan tenso, pero me encanta el tema de la devastación emocional por una apocalipsis. Yo siempre tengo pesadillas sobre el apocalipsis, no sé qué significa eso, pero es un tema que no me gusta, que me incomoda, que me hace sentir mal y por eso me gusta, pero me gusta al mismo tiempo eso. Y Lars von Trier es una persona muy buena en hacer sentir a personas incómodas. Y bueno, en toda la película vamos viendo eso y es como una metáfora gigante sobre la depresión, muchas de las cosas. Muchas de las pelis de Lars von Trier también son muy personales y son como una autorreferencia a su propia depresión. Y me encanta
esa parte de autor de las películas, cuando dejan como su firma o su dolor o sus propios problemas, como en Mirror de Tarkovsky, tan plasmados con el arte, con el cine en una película. Entonces, esas pelis suelen ser mis favoritas, cuando podés sentir como el dolor o una emoción de otra persona a través de lo audiovisual, ¿no? A través de su creación. Y creo que Melancolía es una de mis favoritas por eso, porque fueron emociones demasiado fuertes las que pasé mirando esta película. Creo que no la recomendaría fácilmente, especialmente a personas con depresión. Creo que no sé si es una buena opción. Y yo generalmente nunca vuelvo a ver las películas de Lars von Trier, pero Melancolía es la única excepción donde la vi 2 veces a la película. Es la única película de Lars von Trier que volví a mirar y que volvería a mirar. Entonces no sé si es positivo o negativo, pero eso probablemente signifique algo. Entonces, es especial porque estamos viendo un retrato psicológico de personajes mientras está pasando este destino cósmico donde probablemente todos se van a morir, porque hay un planeta gigante que va a colisionar con la Tierra. La fotografía acá también está muy cuidada, se juega muchísimo con los cámaras lentas. Yo estoy obsesionada con las cámaras lentas, especialmente gracias a esta película. Creo que también se juega con eso del pasar del tiempo, el moldear el tiempo, como dice Tarkovsky, que el cine es eso, es como moldear el tiempo y quizás expresar esta sensación de que con la depresión estás como que moviéndote en cámara lenta, como que estás casi atrapado y bueno, hay como muchos planos metafóricos en ese sentido, mucho juego de dirección de fotografía con metáforas visuales y es hermoso, es simplemente hermoso. Es muy lento, creo que la película empieza como con 20 minutos en cámara lenta, no sé. Y es todo muy metafórico, pero tiene mucho sentido. O sea, es algo que al mirar la película completa, se completa, se termina de conectar. Después también de la parte musical hay música clásica sonando que me encanta, es que me encanta la música que suena. Incluso filmé cosas usando la música de esta película porque es muy, muy bueno. Y también usando un poco esta cámara lenta. Dios, es que el poder del arte, literalmente momento arte. Yo mirando esta película estaba flasheando, diríamos en Argentina. Flasheando decimos cuando estamos muy impactados, estamos muy como wow, estoy flasheando. Sería el equivalente a estoy flipando de España. Yo estaba flipando, yo estaba flasheando mientras miraba esta película. Fue un momento muy similar a The Handmaiden. No podía creer lo que estaba mirando, no podía creer que estaba presenciando esta obra visual y nada, hermosa, pero muy fuerte. Y repito, no recomendaría esta película a cualquier persona, especialmente si hay depresión de por medio. No sé, no me parece la mejor película. Yo termino literalmente adolorida e impactada. Es una película que me dejó días pensando, pero no es algo exclusivo de esta película, sino que es algo un poco muy de Lars von Trier, de este director tan especial, digamos. Y bueno, esas fueron mis opiniones y un poco mi explicación sobre mis películas favoritas, mi top 4 películas.
personales. Como les dije al principio, si les interesa que haga otro video sobre 4 que creo que quizás son las mejores, no sé, tratando de tener una perspectiva no tan personal, sino un poco más objetiva, si existe la objetividad, puedo hacerlo. También si les interesa, porque noté mucho interés en los comentarios respecto a el cine, a las películas, al mundo audiovisual, me gustaría, si veo que hay interés, directamente hacer un podcast nuevo que sea exclusivo de cine. Yo había pensado en hacer un podcast sobre cine hispano, todo sobre películas que sean de Latinoamérica y de España. Entonces eran películas que a ustedes también les sirve para después escuchar y practicar español, para usarlas en sus horas de input. Me gustaría saber si les interesa eso o si les interesaría uno directamente general sobre cine, porque bueno, claramente hoy vimos 4 de mis películas favoritas y ninguna era en español, así que puedo hacer los dos, pero me interesaría. Y también me gustaría como ponerme en la posición de mirar mucho más cine latino. Hay muchísimas cosas buenas acá, muchísimas. Y también creo que combina muy bien con la idea de hacer inmersión en español, de hacer las horas de input y quizás prepararse un poco para esa película con el podcast. Podría ser con spoiler y hacemos como una especie de movie club donde digo qué película voy a hablar y se puede mirar antes de ver el episodio, quizás hacer un stream hablando sobre la película, no sé, creo que las posibilidades son infinitas y estoy lista para escucharlos y escuchar sus sugerencias. Espero que lo que hice hoy les haya gustado. Yo descubrí que puedo hablar demasiado tiempo sobre cine y necesito controlarme un poco. Así que espero que esté bien la longitud de este episodio. Es bastante más largo que los otros episodios. Espero que haya sido lo suficientemente entretenido para que llegaran al final. Y bueno, gracias por ver, gracias por comentar, por participar y nos vemos en el próximo episodio. Chao.